¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos. Continuamos con la segunda carta de Pablo a los Corintios. Hoy nos corresponde el pasaje, segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 12 al 24. Ese es el pasaje para esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 12 al 24. Pablo comienza diciendo lo siguiente a la iglesia de Dios en Corintio: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otra cosa de la que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Wow, qué pasaje es este. El texto que quiero que memoricemos, el versículo bíblico que quiero que memoricemos para el estudio de esta mañana, se encuentra en Hechos 24, versículo 16, versículos 15 y 16. Ese es el versículo que quiero que memoricemos, porque el estudio de esta mañana de Segunda de Corintios se trata de vivir con una buena conciencia delante de Dios. De eso se trata el estudio de esta mañana. Por eso escogí Hechos 24, versículos 15 y 16, como versículos para memorizarlos, para reflexionarlo y para que lo pensemos profundamente. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? Dice Hechos 24, versículos 15 y 16, hablando Pablo:
teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Miren el 16, hermanitas, hermanito. Y por esto, por el juicio, por la resurrección, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por el juicio que se aproxima, porque ha de haber resurrección de justos e injustos. Por esa razón, procuro siempre tener una buena conciencia delante de Dios y tener una buena conciencia delante de los hombres. El tema entonces para esta mañana tiene que ver con sirviendo a Dios con una buena y limpia conciencia. Ese es el tema de 2 de Corintios capítulo 1, versículos 12 al 24. Una pregunta que nosotros deberíamos hacernos en este pasaje que hemos leído y también en toda la carta de 2 de Corintios es: ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo con la iglesia de Corintio en su relación con el apóstol Pablo, para que el apóstol haya presentado una defensa de su integridad, de su ministerio? ¿Por qué Pablo tiene que estar presentando en 2 de Corintios una y otra vez defensa de que él es un hombre íntegro, de que él es un hombre sincero, de que él se ha conducido honradamente delante de Dios y delante de los corintios? ¿Cuál es la situación? Y quiero construir un poquito esto. Recuerden que Pablo había enviado una primera carta a la iglesia de Dios en Corintio. Esa carta la conocemos como Primera a los Corintios, porque Pablo había recibido un informe por una familia, la familia de los de Cloé. Ellos informaron a Pablo que en Corintio habían divisiones, diciendo unos que eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos y otros de Cristo. ¿Se acuerdan? Luego Pablo, en esa misma carta, los corintios también le hicieron preguntas al apóstol. Preguntas, por ejemplo, en el capítulo 7 de Primera de Corintios, Pablo dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, porque los corintios también le habían escrito a Pablo, le habían hecho varias preguntas a Pablo. Las preguntas no las tenemos, sino que tenemos respuestas a las preguntas que los corintios le habían hecho a Pablo. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada tenga su propio marido. En cuanto a las vírgenes, luego en cuanto a los dones espirituales y en cuanto a la ofrenda, son varias las preguntas que los hermanos de Corintio le habían hecho al apóstol Pablo a través de la familia de los de Cloé. Pablo había prometido o había dicho que iba a regresar nuevamente a visitar a la iglesia de Dios en Corinto para recoger una ofrenda. Y nosotros tenemos que leer esto, porque de esto se está tratando este pasaje. En Primera de Corintios, al ladito, en el capítulo 16, Primera de Corintios 16, versículos 1 al 8, Pablo va a decir algo. Y aquí comenzaron los problemas, creo yo. O tal vez comenzaron mucho antes, pero aquí hay un problema. Dice Primera de Corintios 16, versículos 1 al 8. En cuanto a la ofrenda para los santos,
haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolos para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Y cuando haya llegado, Pablo desea ir a Corintio, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y miren el versículo 4, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Versículo 5, iré a vosotros, Pablo dice una y otra vez que va a ir a visitar la iglesia de Dios en Corintio. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso. No quiero verlos de pasadita. Quiero ir a Macedonia, de Macedonia regresar donde ustedes y quedarme un buen tiempo con ustedes, pasar el invierno con ustedes. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Dios en Corintio que él no quiere pasar por un momentito, por unos días, sino que quiere pasar primero a Macedonia y después regresar a ellos y quedarse un buen tiempo con ellos en comunión y todo eso. Por algún motivo, que Pablo lo va a explicar después, por algún motivo Pablo no fue a visitar la iglesia de Dios en Corintio. Pablo no pudo viajar a Corintio. Y lo que Pablo decidió hacer es enviar una carta a los corintios a través del hermano Tito. La carta que tenemos en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 4. Miren el capítulo 2, versículo 1 al 4. Lo que estoy explicando, hermano, tiene mucho sentido cuando estudiemos el pasaje. Lo que estoy haciendo con la ayuda de Jesucristo es reconstruir la situación. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 4, del 1 al 4, Pablo dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todo que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Pablo no pasó a Corintios, como había dicho que iba a pasar. Lo que Pablo decidió es escribirles una carta a ellos, que es esta carta, la carta de las lágrimas, la carta dura, la carta severa. Versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo. En esta carta que vamos a estudiar en otro sábado, Pablo confronta algunos problemas con la intención de que cuando él visite realmente Corintio, encuentre un buen ambiente, encuentre armonía, comunión y la cosa no se ponga peor. Pablo dice que él consideró esta carta que le envió, esta carta severa, la consideró porque les tiene amor a ellos, porque los quiere a ellos. Pero me parece a mí, por lo que vamos a estudiar hoy día, los corintios interpretaron mal las palabras de Pablo. Interpretaron mal. Y comenzaron a hacer acusaciones contra Pablo. Acusaciones como estas. Pablo dice una cosa y después sale con otra cosa. Pablo promete
venir a vernos y después pasa de largo a Macedonia y no regresa a vernos. Pablo no es de fiar. Pablo no cumple con lo que dice. Eso es lo que está pasando. Usted prometió pasarnos a vernos. Usted prometió pasar a buscar una ofrenda. Usted dijo que iba a pasar a Macedonia y después iba a regresar, pero usted nunca regresó. Entonces comienzan acusaciones y comienzan a sospechar del apóstol Pablo como un hombre que no cumple con lo que promete. Así que los hermanos en Corintios llegaron a pensar que Pablo está encaminándose o está sirviendo con motivos no muy sinceros, no muy honestos. Sospechamos de Pablo. ¿Cómo puede ser apóstol de Dios? ¿Cómo puede ser inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cómo puede tener el Espíritu de Dios si dice una cosa y después sale con otra? ¿Cómo este hombre que dice ser apóstol no cumple con lo que promete? Por otro lado, también los hermanos en Corintio estaban sospechando que los motivos de Pablo eran solamente por interés de lucro personal, como que Pablo tenía intenciones solamente de sacarles dinero a ellos y que Pablo se interesaba solamente por la plata de ellos, por el dinero de ellos, por el bolsillo de ellos. En serio. De hecho, en Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 8 en adelante, Pablo en ese pasaje lo va a dejar bien clarito, que él no busca el dinero de ellos, ni la plata de ellos, ni el bolsillo de ellos, como los falsos apóstoles que sí buscaban eso. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 8 al 10, Pablo dice, no, estos pasajes los vamos a estudiar en su momento. Pablo les dice a ellos, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirles a ustedes. Otras iglesias me han apoyado económicamente, otras iglesias me han dado dinero para servirles a ustedes, corintios. Versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros, corintios, cuando estaba entre ustedes, recuerden que Pablo estuvo 18 meses entre ellos. Ellos conocen al apóstol. 1 año y medio estuvo entre ellos. Versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, estuve entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno de ustedes fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de cero gravoso. Nunca les pedí un peso a ustedes. Y cuando pasé necesidad, a nadie molesté de ustedes. Cuando estuve entre vosotros, los hermanos de Macedonia fueron los que me ayudaron. Pero nunca les pedí un peso a ustedes, nunca les pedí un dinerito a ustedes, para no ser una carga para ustedes, para no ser gravoso para ustedes. Versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Entonces, ¿se dan cuenta cómo está la situación? A Pablo lo están acusando de que él no es un hombre de fiar, no es un hombre de confianza, porque dice que va a visitarnos y él no viene a visitarnos. Promete que va a pasar el invierno con nosotros y nunca apareció por aquí. Además, ¿por qué él no viene y envía a Tito con una carta?
porque Él no viene a darnos la cara. Y por lo que hemos leído recién, es probable que Pablo se interese por nosotros para sacarnos dinero solamente. Y Pablo dice, cuidado, Cristo está en mí. Yo soy ungido de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios. A ninguno de ustedes le he sacado un peso. No he querido nunca ser una carga para ustedes, Corintio. He despojado a otras iglesias, pero a ustedes ni un peso les voy a pedir. Entonces, por último, algunos hermanos en Corintio estaban pensando esto. Si Pablo ha sido azotado, apedreado, golpeado con vara, naufragio en el mar, naufragio en alta mar, en peligro de ladrón, en peligro del río. Si Pablo ha sufrido tanto como en la vida, todos los sufrimientos de Pablo que vamos a ver en 2 de Corintios, algunos estaban pensando, si Pablo sufre mucho, será por algo malo que éste tiene que haber hecho. ¿Cómo un hombre de Dios puede sufrir tanto? ¿Cómo un hombre de Dios puede estar sentenciado a muerte? ¿Cómo un hombre de Dios puede ser encarcelado? ¿Cómo un hombre de Dios puede ser azotado tanto? Es probable que los hermanos de Corintio, algunos, estuviesen pensando como los amigos de Job. ¿Se acuerdan cuando los amigos de Job fueron a visitar al profeta? Y empezaron a decirle, algo mal tienes que haber hecho, Job, para que haya venido toda esta desgracia, toda esta calamidad a tu vida. Es probable que muchos en Corintio estuvieran pensando, si Pablo ha sufrido tanto, tiene que ser el juicio de Dios. Dios tiene que estar castigando a este hombre. Este hombre no puede ser un apóstol, no puede ser un ungido de Dios, no puede ser un sellado de Dios. Todo eso está pasando, hermano, en 2 de Corintios. Además de esos problemas de los corintios con Pablo, se introdujeron los falsos profetas que empezaron a alimentar y a desacreditar la integridad de Pablo, la honestidad de Pablo, la sinceridad de Pablo, el ministerio de Pablo. Lo leemos de nuevo, 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11, por favor. Versículo 3. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pablo dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibid otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Versículo 12. Versículo 13. Porque estos, los que los están engañando a ustedes, los que están predicando a otro Jesús, los que están extraviándolos a ustedes, los que están corrompiéndolos a ustedes, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, a raíz de todo esto, Pablo tiene que presentar una defensa contra aquellos que están acusándolo a él, porque están acusando al apóstol de que no es un hombre de palabra, de que no es un hombre que cumple con sus promesas. Están acusando a Pablo de que sus motivos, sus intenciones son egoístas,
A Pablo solamente le interesa sacarnos dinero. Él ha tomado la religión como una fuente de ganancia. Y además, estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, mensajeros de Satanás, entraron a Corintio para echarle más leña al fuego, para desacreditar al apóstol Pablo. Entonces Pablo se ve en la obligación de presentar defensa frente a la iglesia de Dios en Corintio. Por eso, hermanos, tenemos textos como estos, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17, tenemos versículos como estos, segunda de Corintios 2, 17. Por eso estos versículos, cuando los estudiemos, van a tener mucho sentido para nosotros. Segunda de Corintios 2, 17, pues no somos como muchos, refiriéndose a los falsos apóstoles, que medran falsificando la palabra de Dios. Los falsos apóstoles lucraban, hacían negocio, se llenaban los bolsillos con la palabra de Dios, con la religión, con el cristianismo. No somos como ellos, dice Pablo. Y además dice la segunda oración, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos. No somos como esos mensajeros de Satanás. No somos como aquellos que a ustedes los engañan. No somos esos obreros fraudulentos. Nosotros no nos disfrazamos de nada. Nosotros hablamos con sinceridad, hablamos de parte de Dios y hablamos delante de Dios. En el capítulo 3, ahí mismo, también hay una alusión a ellos. En el 3:1, Pablo dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, ahí están ellos, como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Pablo no necesitaba una carta de presentación ante los corintios, pero sí los falsos profetas buscaban una carta de recomendación frente a los corintios. Pablo dice, yo no tengo necesidad de presentarme con una carta de recomendación. Ustedes son mi carta de recomendación, mis convertidos, no como algunos que andan buscando una carta de recomendación. En el capítulo 4, versículo 2, también hay una alusión a ellos. 4:2. Pablo dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. Los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, los mensajeros de Satanás, así trabajan ocultamente, vergonzosamente. Ellos se disfrazan. Yo no me disfrazo, dice Pablo. Yo no me disfrazo. Ellos son los que se disfrazan. Yo no hago nada ocultamente. Yo no hago nada escondida. Yo no hago nada secretamente. Los que hacen cosas escondidas, los que hacen cosas ocultas, son los falsos apóstoles. Son los obreros fraudulentos. Y dice además el versículo 2, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Nosotros no andamos con astucia, no andamos engañando a nadie. En el capítulo 7, en el versículo 2, mire lo que dice Pablo. Capítulo 7, versículo 2. Es un tremendo pasaje, como lo he dicho anteriormente. Dice 2 de Corintios 7, Dios, admitirnos, como diciéndoles, Corintio, acéptennos en sus corazones, en sus vidas. Mira lo que dice ahora. A nadie de ustedes de Corintio, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Hemos engañado a alguno de ustedes, Corintio.
¿Hemos defraudado a alguno de ustedes? ¿Hemos corrompido a alguno de ustedes? Nosotros no andamos corrompiendo a la gente, no andamos engañando a la gente, no andamos con astucia, no andamos con engaño. Nosotros no andamos adulterando la palabra. Nosotros no hacemos nada ocultamente y secretamente como los bandidos. Así Pablo tiene que defenderse. En el capítulo 8, segunda de Corintios capítulo 8, por eso tenemos estas palabras. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente. Y ahí está la palabra honradamente de nuevo. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Nosotros procuramos tener una buena conciencia, vivir con una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Ahora Pablo dice, procuramos hacer las cosas honradamente, no solo delante de Dios. Honradamente queremos ser delante de los hombres, corintios. En el capítulo 12, segunda de Corintios 12, versículo 16, segunda de Corintios 12, 16, lo que usted va a leer ahora, lo que vamos a leer ahora, son sarcasmo, son ironías del apóstol. Pablo está hablando con ironía con los corintios. Y mire cómo dice él. Segunda de Corintios 12, 16 al 19. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Esa palabra astuto y os prendí por engaño es solamente ironía de Pablo. Los astutos, los que los engañaron a ustedes, corintios, son los falsos apóstoles. Versículo 17, miren. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? De mis colaboradores, Silas, Timoteo, Tito, ¿alguno de mis colaboradores los engañó a ustedes? ¿Les sacó algún dinero a ustedes? ¿Los corrompió a ustedes? Versículo 17, 18. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿Acaso Tito los engañó a ustedes? ¿Nos hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? No, Tito sigue mi ejemplo. Timoteo sigue mi ejemplo. Silas sigue mi ejemplo. Silvano sigue mi ejemplo. ¿Acaso los engañó Timoteo? ¿Acaso los engañó Tito? Eso es lo que está pasando, hermanos míos. Eso es lo que está pasando. Esa es la situación. ¿Cómo Pablo presenta defensa de su integridad, de su fidelidad en el ministerio que recibió del Señor Jesús? Acusaciones van a recibir los siervos de Dios. Calumnias van a recibir los siervos de Dios. Críticas van a recibir los siervos de Dios. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a recibir alguna crítica, alguna persecución, alguna calumnia, algún vituperio, algún insulto. La pregunta es, ¿cómo respondemos a las críticas, a las acusaciones, a los falsos testimonios que la gente puede hacernos
Pablo es muy cuidadoso en todo lo que va a decir. En el capítulo 6 de Segunda de Corintios, en el capítulo 6, versículo 3, es un lindo pasaje, como he dicho siempre. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3. Usted que es evangelista, usted que es predicador, usted que es ministro, usted que enseña la palabra de Dios, usted que es una sierva de Cristo, piense en este versículo, por favor. Pablo dice en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3, no damos a nadie le damos ninguna chance, ninguna oportunidad, ninguna ocasión de tropiezo. Pablo va a decir en Segunda de Corintios, nosotros no somos tropiezo para nadie, ni para los gentiles, ni para los judíos, ni para la iglesia de Dios. A nadie vamos a hacer tropezar, a nadie. No queremos que nadie hable de nosotros. Mire cómo termina el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, para que nuestro apostolado, para que nuestra predicación, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Pablo se preocupaba de no ser tropiezo para nadie, para que su predicación, su enseñanza, su ministerio no fuese vituperado. Pablo se preocupaba de que nadie hablara mal de su ministerio apostólico, de su predicación del evangelio. Y si alguien comienza a hablar mal de él y mal de su ministerio, Pablo va a tener que defender su ministerio, defender su honestidad, defender su sinceridad, defender su integridad. Uno debe tener mucho cuidado. Uno debe tener mucho cuidado de hacerle acusaciones a los siervos de Dios, a las siervas de Dios. Y usé la palabra acusaciones. Hoy día al despertar en la mañana, lo primero que se me vino a la mente, que la única persona que acusa a los hijos de Dios es el diablo, es Satanás. Satanás es el acusador de nuestras vidas. Satanás es el acusador de la iglesia. Él siempre está acusando, él siempre está apuntando, él siempre está criticando. Entonces uno tiene que tener cuidado con acusar a los siervos de Dios, a los que son ungidos por el Señor, a los que son sellados por el Espíritu. Uno tiene que tener ese cuidado. Por eso en la ley del pacto antiguo no se podía hacer una acusación contra una persona a lo menos con 2 o 3 testigos. Por eso Pablo le dice al joven Timoteo, al evangelista Timoteo, no aceptes, no permitas ninguna acusación contra los ancianos de la iglesia, a no ser con 2 o 3 testigos. Y me parece a mí que en este Segunda de Corintios, a Pablo le están haciendo acusaciones, lo están criticando, lo están apuntando con el dedo, sus propios hijos espirituales, su propia familia, sus propios hermanos. Uno podría aceptar acusaciones de los de afuera, pero que te estén acusando, que te estén levantando falsos testimonios, que te estén calumniando, que te estén apuntando con el dedo, que te estén criticando, que te tengan bajo sospecha tu propia familia, tu propia iglesia de Cristo, tus propios hermanos, eso debe doler mucho. Eso debe doler mucho. También en la mañana pensé
Hace unos 30 años atrás, más o menos, fui invitado con varios matrimonios a un retiro espiritual, así se le llama, un retiro espiritual con varios matrimonios. Y una de las dinámicas en el retiro espiritual, una de las dinámicas era sentar a un matrimonio en un lugar para que todos los demás matrimonios hablaran de las virtudes de ese matrimonio y también hablaran de los defectos de esa pareja. ¡Wow! Recuerdo que se habló de una pareja, se habló 2 minutos de virtudes. Sí, 2 minutos. El resto de la hora, puras críticas, puros defectos, puro apuntando con el dedo, hasta que hicieron llorar a esa pareja. Y estoy hablando de puros matrimonios cristianos. Me arrepiento con todo mi corazón porque yo también participé de eso. De criticar, de acusar a siervos de Dios. Hoy día pensé en la mañana, eso fue bien diabólico. Eso fue sabiduría terrenal, animal y diabólica. Después le pedí perdón de corazón a ese matrimonio. Y dije que nunca más iba a participar de una dinámica matrimonial así. A Pablo lo están acusando sus propios hijos espirituales, a los que engendró por medio del Evangelio, a los que los visitó 3 veces, a aquellos que le escribió 4 cartas. Y por eso encontramos esa palabra, admitirnos. Nuestro corazón se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Por eso tenemos en el capítulo 12, miren 2 de Corintios 12, por favor. 2 de Corintios 12, versículo 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, Corintios, sino que los busco a ustedes. No quiero lo vuestro, los quiero a ustedes, Corintios. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres deben atesorar para los hijos. Pablo era un padre espiritual para ellos, y sus hijos apuntándolos con el dedo, criticándolos, sospechando de su padre espiritual, acusando a su padre espiritual, hablando a espaldas de su padre espiritual. Y versículo 15, y yo, el padre espiritual de los Corintios, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Eso es la situación que tenemos aquí en 2 de Corintios. ¿Qué les parece, hermanitos? Por eso tenemos 2 de Corintios también, y este pasaje de esta mañana. Comenzamos con nuestro estudio. Ok. Comenzamos con 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 12 en adelante, por favor. Dice el texto bíblico, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios
no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo habla en este pasaje como si estuviera en un tribunal, como si estuviera en el banquillo de los acusados. Y él va a presentar defensa contra aquellos que los acusan a él. Y la primera defensa que Pablo tiene frente a los que los acusan a él, la primera defensa es su propia conciencia, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Este versículo en otra traducción dice, acá dice, porque nuestra gloria es esta. Otra traducción dice, estamos orgullosos de esto y lo decimos con una conciencia limpia. Otra traducción bíblica dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio limpio y puro de nuestra conciencia. Y Pablo usa el plural para referirse a todo su equipo de trabajo, a Timoteo, a Tito y a Silvano, porque nuestra gloria es esta, y el testimonio de nuestra conciencia. Es decir, una conciencia limpia de Pablo, de Tito, de Timoteo y de Silvano. Es la conciencia limpia de los mensajeros de Dios. Y esta es la primera defensa para que ustedes anoten en su estudio personal. Dice el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios nos conducimos en el mundo y nos conducimos delante de ustedes. Y ese es el primer punto de la defensa de Pablo ante las personas que lo acusan a él y a su equipo de trabajo. En el libro de Romanos, capítulo 2, por favor. Libro de Romanos, capítulo 2. Este va a ser el primer punto, sirviendo a Dios con una buena conciencia, con una limpia conciencia, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres también. Romanos capítulo 2, por favor, versículo 12 en adelante. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley por sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y anoten esto, por favor. Anoten esto. Dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndolos en su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La conciencia es la capacidad que Dios nos ha dado o ha puesto en el hombre para diferenciar entre lo bueno y lo malo. La conciencia que Dios puso dentro de nosotros cumple con la función de defendernos o acusarnos a nosotros. Es una bendición tener que Dios haya puesto una conciencia dentro de nosotros. La conciencia es la luz que Dios puso en el hombre, esa luz que se enciende o que se apaga para defendernos o para acusarnos. De hecho, tenemos un buen ejemplo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. ¿Se acuerdan cuando acusaron a la mujer adúltera? El Evangelio de Juan, capítulo 8,
Por favor, versículo 1 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Quieren apedrear a esta mujer. Los fariseos y los escribas. Si usted hace un estudio bíblico de fariseos y escribas, que también lo vamos a tener en el Evangelio de Juan, cuando lleguemos a Jesús y Nicodemo, son los más que acusan a las personas, son los más que critican a las personas, son las personas que más ven la paja en el ojo ajeno y no ven su propia viga en su propio ojo. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Quieren acusar a Jesús, han acusado a la mujer adúltera. Ellos acusan a todo el mundo. Y usted sabe, y yo sé, según Apocalipsis 12, que el único que acusa a los hijos de Dios es el diablo, es Satanás. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Anote el versículo 9 para su propio estudio, para su propia reflexión. Pero ellos, al oír esto, el que esté sin pecado arroje la primera piedra, acusados por su conciencia. Ahí está. La conciencia los acusó a ellos. Salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba con él. La conciencia los acusó a ellos, desde el más viejo hasta el más joven. Todos se alejaron porque la conciencia los acusaba a ellos. La conciencia nos defiende, la conciencia nos acusa. La conciencia nos ayuda a discernir, nos ayuda a evaluar nuestras acciones delante de Dios y delante de los hombres. En lo que queremos en el ministerio, es lo que Pablo dijo allá en Hechos 23, libro de los Hechos 23, versículo 1, Hechos 23, versículo 1, lo que queremos es, Hechos 23, 1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Lo que queremos en este estudio de esta mañana es que los siervos de Dios, es que las siervas de Dios vivamos con una buena conciencia delante de Dios. De eso se trata el estudio de esta mañana. Pablo va a presentar defensa frente a la iglesia de Dios en Corintio, y su primera defensa es su propia conciencia. La conciencia de Pablo, la conciencia de Timoteo, de Tito, de Silvano. Nuevamente en el capítulo 24, Hechos 24, versículo 16, Hechos 24, 16, Pablo dice: y por esto, porque va a haber un juicio final, porque va a haber resurrección de justos e injustos,
Por esto, dice Pablo, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Procuro tener una buena conciencia, servir a Dios con una buena conciencia, servir a Dios con una buena conciencia también ante los hombres. Volvamos a 2 de Corintios, por favor. Pablo dice además que con sencillez y con sinceridad, Pablo ha vivido su vida cristiana en santidad y con sinceridad delante de Dios. Puede usted para su propio estudio anotar la palabra sinceridad, que es una palabra que se va a repetir una y otra vez. Pablo sirve a Dios sinceramente, honestamente, no con sabiduría humana, dice el texto. Es decir, cuando Pablo dice no con sabiduría humana, yo no vivo mi vida como la viven los del mundo. Yo no ando como andan los del mundo, deshonestamente, deshonradamente, engañando, corrompiendo, defraudando, mintiendo. No con sabiduría humana, dice Pablo. Yo no pienso como los mundanos. Yo no vivo como los mundanos, como los que no tienen a Cristo, como los que no tienen el Espíritu de Dios. No con sabiduría humana. Pablo está diciendo la vida, Corintios, la vida que he llevado es una vida que viene de Dios. Dios me hizo una nueva criatura. Dios me selló con su Espíritu. Dios me ungió con su Espíritu. Eso lo va a decir más adelante. La vida que yo llevo no viene del mundo, sino que es una vida que viene de Dios, de la gracia de Dios. Así lo dice Pablo acá en 2 de Corintios. Miren el versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Mi vida es de acuerdo a la gracia de Dios. Mi vida es de acuerdo a la voluntad de Dios. La pregunta para nosotros en estos momentos, ¿cómo nosotros podemos vivir la vida cristiana con una conciencia limpia ante Dios, con una conciencia limpia ante los hombres y con una conciencia limpia delante de nosotros mismos? Yo me doy cuenta que muchos hermanos no quieren asumir posiciones en el ministerio, no quieren servir a Dios, porque a veces su propia conciencia los está acusando o los está defendiendo. Hermanos míos, la conciencia sabe y conoce todo de ti. La conciencia sabe y conoce todo de mí. La conciencia sabe quién eres tú, quién soy yo realmente ante Dios y ante las personas. La conciencia sabe qué es lo que realmente estoy pensando, estoy ocultando, cuáles son mis intenciones, cuáles son mis secretos, qué hago. Hermanos míos, la conciencia es el mejor testigo de lo que realmente somos. Si hay alguien que puede acusarte, si hay alguien que puede defenderte, si hay alguien que te puede declararte culpable, que te puede declararte inocente, es tu propia conciencia, es nuestra propia conciencia. Hermanos míos, la conciencia es el primer testigo en un tribunal, en un juicio. La conciencia es el testigo, la conciencia es el tribunal, la conciencia es el juez más eficaz de todos nosotros. En serio.
Te pregunto en esta mañana, te pregunto, hermano, y en estos momentos tu conciencia te va a acusarte o tu conciencia te va a defenderte. En estos momentos tu conciencia te va a declararte culpable o te va a declararte inocente. Te pregunto, ¿cómo has llevado tu vida cristiana delante de Dios? ¿Cómo te has conducido como cristiana, como cristiano delante de Dios? Te pregunto, ¿cómo te has conducido? ¿Cómo has vivido tu vida cristiana delante de los hombres? Eso es lo que Pablo va a decir y lo leemos de nuevo en 2 de Corintios 8:21. 8:21. Procurando hacer las cosas honradamente. Procuro hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de todos los hombres. Te pregunto, ¿qué dice tu conciencia? ¿Tu conciencia te está acusando? ¿Tu conciencia te está defendiendo? ¿Tu conciencia te declara culpable? ¿Te declara inocente? ¿Estás haciendo las cosas honradamente delante de Dios y delante de los hombres? ¿Estás viviendo la vida sincera, la vida honesta delante de Dios y delante de los hombres? Te pregunto, hermano mío, ¿tienes una conciencia limpia? ¿Tienes una conciencia pura delante de Dios y delante de los hombres? Mira lo que dice el texto. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad, con una conciencia limpia, no solamente delante de Dios, tenemos una conciencia limpia delante de los hombres, delante de ustedes, Corintios. Te pregunto, hermanito, en esta mañana, si te hicieras un examen de conciencia de todo, si te hicieras un examen de conciencia de todo lo que has pensado, si te hicieras un examen de conciencia de las conversaciones que has tenido, de los negocios que has hecho, de el trato que has mostrado hacia los demás, ¿qué diría tu conciencia? ¿Inocente o culpable? ¿Te defendería o te acusaría? En Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. En el capítulo 3, versículo 19, dice el texto, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. Aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. Es exactamente lo que Pablo está haciendo en 2 Corintios, asegurando su corazón delante de Dios, asegurando su conciencia delante de Dios. Mira el versículo 20. Pues si nuestro corazón, otras versiones bíblicas dicen conciencia, pues si nuestro corazón nos reprende, porque eso es lo que hace muchas veces la conciencia, es reprendernos, es acusándonos todo el tiempo, reprendiéndonos todo el tiempo. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Mayor que nuestro corazón es Dios. Cuando mi conciencia me reprende, cuando mi conciencia me acusa,
Mayor que mi corazón, mi conciencia es Dios. Mayor que mi corazón es Dios. Y Dios sabe todas las cosas. Dios sabe que tratamos de vivir honradamente, decentemente, honestamente, sinceramente. Dios sabe que queremos conducirnos íntegramente delante de Él y delante de los hombres. Mi corazón o mi conciencia muchas veces nos ha condenado. Nuestra conciencia muchas veces ha sido nuestro juez. Nuestra conciencia muchas veces nos perturba, nos reprende nuestra conciencia. Una conciencia limpia es tener la seguridad, es tener la confianza, es tener la certeza de que estamos viviendo delante de Dios y delante de los hombres con una conciencia limpia. Cuando hago las preguntas que hago, solo tu conciencia puede responderme. Solo tu conciencia puede responderte a ti mismo. ¿Cómo estás llevando tu vida cristiana? ¿Cómo estás pensando? ¿Qué piensas de los demás? En tus conversaciones, ¿qué hablas de los demás? En tu negocio, ¿cómo estás haciendo los negocios? En tu trabajo, ¿cómo estás conduciéndote en tu trabajo? En tus relaciones. ¿Qué dice tu conciencia? ¿Te está defendiendo? ¿Te está aplaudiendo? ¿Te está acusando? ¿Por qué este tema es importante, hermano? Una cosa triste que ha sucedido en el tiempo, en los años, es de saber de cristianos que están llevando una doble vida. Es triste pensar o de saber de cristianos que llevan una doble vida, una vida en casa y otra vida fuera de casa. Son personas que viven solamente con apariencia de piedad nomás. Es triste, hermano. Es triste tener doble vida. Una vida delante de Dios y otra vida delante de los hombres. Una vida en casa, soy de esta manera en mi hogar, pero soy de otra manera fuera de mi hogar. ¿Saben, hermanitos? Lo que Pablo está diciéndole a los corintios: hijos míos, hermanos míos, yo no tengo una doble vida como ustedes piensan. Pablo le está diciendo a los corintios: hermanitos, yo no digo una cosa y después digo otra cosa. Yo no soy así. Y Pablo va a argumentar eso. Pablo le está diciendo a los corintios: yo no ando con doblez. Yo no digo una cosa aquí y después digo otra cosa allá. Yo no soy así, dice Pablo. Y repito, y Pablo va a explicar por qué él no es así. Te pregunto, hermano mío, ¿es así contigo? ¿Dices una cosa aquí y después dices otra cosa allá? ¿Llevas una doble vida? ¿Andas con doblez? ¿Vives una vida fiel delante de Dios y delante de los hombres? Pablo dice: yo no tengo una doble vida, no tengo una doble intención, no tengo un doble motivo. Yo no soy de doblez. Ustedes me conocen, Corintios.
Viví 18 meses con ustedes. ¿Cómo me pueden estar acusando? La pregunta siempre es, ¿soy yo así? Es difícil ser honesto en nuestra cultura latinoamericana. Es difícil ser sincero en nuestra cultura latinoamericana. Es muy difícil. En nuestra cultura se prefiere 100 veces mentir que decir la verdad. En nuestra cultura se prefiere hablar por detrás de las personas que hablar de frente con las personas. En nuestra cultura latinoamericana preferimos inventar excusas cuando llegamos tarde al trabajo. Y inventamos excusas, que son mentiras, que todos sabemos que es mentira, pero las inventamos igual. En nuestra cultura latinoamericana es tanta la deshonestidad que se prefiere robar antes que trabajar duro y sacrificadamente. En nuestra cultura culpamos a otros de los males que nos suceden a nosotros. Siempre andamos culpando, siempre andamos acusando. En nuestra cultura se prefiere comprar cosas robadas porque son más baratas que comprar cosas con boleta, con factura. Y aumentamos los robos porque nosotros mismos le compramos cosas robadas a los ladrones para que sigan robando. En nuestra cultura latinoamericana nos gusta comprometernos y después no cumplir con lo que nos comprometemos. En nuestra cultura, lamentablemente, siempre decimos que sí con la boca, pero estamos diciendo no con el corazón. Ser deshonesto es un problema grave en nuestra cultura. Es muy grave. Pero los cristianos no tenemos que ser así, porque nosotros hemos nacido de nuevo, porque a nosotros nos ungió Dios, a nosotros nos selló Dios con el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que ser así. No tenemos que seguir viviendo como los gentiles, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Una conciencia limpia no tiene problemas en entregarle a su esposa y a sus hijos la contraseña del computador y del celular. No tenemos problema en eso. Pablo va a seguir presentando defensa en este segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 12 al 24. Pero su primer testigo en el tribunal de los acusados, el primer testigo para Pablo es mi propia conciencia, dice. Tengo una conciencia limpia delante de ustedes, Corintios. Tengo una conciencia limpia delante de Dios, hermanos Corintios. Me he conducido en el mundo con una buena conciencia. Me he conducido entre ustedes con una buena conciencia. Así lo dice. Leamos de nuevo el texto, por favor. De Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, no como los gentiles, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Así hemos vivido en el mundo, así vivimos entre ustedes, Corintios, con una buena conciencia, con una limpia conciencia, haciendo todo honradamente delante de Dios y delante de los hombres.
Nuestra conciencia no nos acusa. A nadie le hemos engañado. A nadie le hemos mentido. A nadie hemos corrompido. A nadie hemos agravado. A nadie. Continuamos con nuestro estudio, si Dios lo permite, el próximo sábado. Y Pablo continuará ofreciendo defensa delante de los que lo acusan a él. Por hoy día, que Dios nos ayude a vivir con una buena conciencia, con una limpia conciencia, delante de Dios y delante de los hombres. Buenas tardes, que Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. Busca primero